Como verán ustedes, hoy tengo dos púlpitos, qué raro, ¿verdad? Y es por la sencilla razón de que voy a ocupar dos Biblias en esta mañana. Voy a ocupar la Reina Valera, empezando a leer, y luego voy a ocupar lo que es la Nueva Versión Internacional. Ustedes saben que la Nueva Versión Internacional es una versión con un lenguaje tan sencillo que cualquiera lo puede comprender, pero también voy a usar la Reina Valera, así que voy a estar trasladándome. Yo no sé cuál será la que usted tiene, pero déjeme decirle, vale la pena tener las dos para poder saber qué es lo que Dios está hablando. ¿Estamos listos? Quiero que abra sus Biblias en Segunda de Reyes y recuerdes, estoy enseñando por los últimos domingos lo que es dominio y autoridad. Empecé mi enseñanza diciendo, y esto usted tiene que comprenderlo porque de lo contrario no podrá ejercer el dominio que Dios ya le dio gratuitamente. Escúcheme bien, vea para acá por favor, hello. Todos ustedes tienen dominio y tienen autoridad, pero muchas veces no lo sabemos utilizar, y ahí es donde tenemos que venir a la iglesia, leer la palabra para poder ser entrenados. Cuando Dios creó a la humanidad, o sea, al hombre, a Adán y a Eva, los creó con un propósito: déjenlos dominar a ellos. Les dijo, yo quiero que ustedes tengan libertad. Dios en 5 días creó todo para que el hombre se moviera en eso. Entonces, cuando vemos los retos, y yo sé que usted me va a entender en esto, cuando yo vine de Guatemala a los Estados Unidos, pues en mi país yo le dije que nosotros usamos un término: mi gordito, mi casita, mi bebecito, mi esposito, todo para nosotros es hito. Y cuando yo vine a Estados Unidos y me encuentro con esta gran ciudad, yo decía, Dios mío, yo soy un número más. Yo no sé cómo voy a lograr hacerlo acá, pero entendí que no es la ciudad, no es lo grande, no es lo gigante, no es la oposición, sino es lo que mora en mí, lo que me hace poder conquistar. Amén. Entonces, usted tiene esa autoridad, y he venido enseñando la autoridad que debo de saber cómo utilizarla. Enseñé también lo que era la autoridad cuando hay solteros. ¿Cuántos solteros hay por acá? Si no son solteros, nunca se han casado, también pueden haber divorciados. Ellos entran en lo que es solteros. Si hay viudas como yo, entramos también en lo que somos solteros. ¿Por qué? Porque no tenemos pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que también tener autoridad con esta soltería. ¡Qué serios! Tenemos que saber controlar y dominar lo que es la soltería, para no andar ahí disparados, ¿verdad? Ni haciendo tonteras. Luego enseñé la autoridad en el matrimonio, enseñé cuando los dos se unen, y voy a seguir hablando luego de lo que es el matrimonio, porque Dios hizo algo tremendo: de dos hizo uno para que ambos dominaran. Nadie puede tener control sobre el otro, sino es una libertad total en el matrimonio. Y el domingo pasado enseñé el dominio para atar y desatar, que mucha gente no sabe, está atada en un montón de cosas, miles de cosas andan sueltas en sus vidas, en sus finanzas y en sus hogares, y ellos no saben cómo sacarlas. Usted puede adquirir toda la enseñanza en la librería, porque todas van a salir en una serie completa. Esta mañana me toca a mí enseñarte algo. Dígale que está a la par suya: no tienes nada que perder. Y quiero que abra sus Biblias en Segunda de Reyes 6, versículo 24 y 25, y leeré de la Biblia Reina Valera. Segunda de Reyes 6, 24 y 25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército. Yo quiero que usted por favor subraye todo su ejército, y subió y sitió a Siria. También quiero que subraye la palabra sitió a Siria, porque vamos a aprender algo del momento y del futuro. Óigame bien, versículo 25, vaya conmigo en Reina Valera. Y hubo, dice, gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol, de palomas, por 5 piezas de plata. Salte conmigo al versículo 32, solamente la parte primera, la parte A. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Solamente eso. Ahora voy para la Reina Valera, en el capítulo 7, versículo 1, para que usted me acompañe. Dice la palabra: oigan la palabra del Señor, que dice así: mañana a esta hora, a la entrada de Samaria, o sea, del mismo lugar que estaba sitiado, podrán comprar una medida de flor de harina con una sola moneda. ¿Podría subrayar con una sola moneda? Dice:
y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Pero en ese momento dice el versículo 2 y 3, y el ayudante personal del rey replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas de los cielos, no podrá suceder cosa alguna. Mire, hermanos, mucha gente está oyendo la palabra de Dios, pero como este príncipe no la creen, se burlan, piensan, eso es imposible, es lo que está diciendo acá. Entonces el hombre de Dios le contesta: pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. Continuamos en los demás versículos, del versículo 3 en adelante. Dice: en ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. Y pensaron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados, esperando a que muramos? Se decían los unos a los otros: no ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre como todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, también nos va a suceder lo mismo. Nos vamos a morir de hambre y nos vamos a rendir, dice. Si nos perdonaran la vida, viviremos. Y si nos matarán, de todas formas vamos a morir. Versículo 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento, dice la palabra de Dios, ya no había nadie allí. Y era el Señor, o sea, era Dios que había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fueran un gran ejército, dice en la palabra. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel se ha encontrado con los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonaron las tiendas de campaña, caballos y asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Versículo número 8, cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron, dice, en una de las tiendas de campaña, después de comer y beber, y se llevaron de ahí, ¿qué? La plata, el oro y a mí lo que más me gusta, la ropa, mire bien. Y fueron, dice, a esconderlo todo. Luego regresaron y entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron los unos a los otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Le puede dar un codazo al que está a la par suya y decirle: hoy es el día de buenas noticias. Y dicen la palabra: y no lo estamos contando a otros. Óigame bien, porque hay importancia en estos versículos. Ellos mismos, después de ver la abundancia, después de ver todo lo que ellos habían encontrado, pensaron: pero no es bueno que nosotros lo hagamos, porque lo bueno que estamos recibiendo es bueno que se lo comuniquemos a otros. Dígale que está a la par suya: tiene que empezar a contar la buena noticia, amén. Entonces, del versículo 9 en adelante, que no lo vamos a leer, lo lee en su casa, ellos están pensando: pero si se dan cuenta, nosotros tenemos de todo, nosotros estamos oyendo una buena noticia, ¿qué hacemos con quedarnos aquí? Vamos y repartamos esta noticia, participemos a los que están allá. Y de ahí viene el nombre de mi tema: porque no tenían nada que perder. Dígale que está a la par suya: tú no tienes nada que perder contando las buenas noticias a otros. Versículo 15, estoy leyendo Nueva Versión Internacional. Y llegaron hasta el Jordán, mire bien, y vieron en todo el camino, dice, que estaba lleno de ¿qué? Ay, las mujeres, muchachas, y a nosotros nos encanta la moda. Estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey y al pueblo, y el pueblo salió ¿a qué? A saquear al campamento. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, subráyelo, pasó exactamente, no como la gente creyó, sino como habló el profeta de Dios. Así sucedió. Se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara a la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo y le dijo: se ha cumplido lo que el hombre de Dios dijo. Cuando el rey fue a verlo, de hecho dice, cuando el hombre de Dios le dijo al rey: mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una doble medida de cebada con una sola moneda, subraye, con una sola moneda. Entonces dice en la palabra